Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Éxodo, en el capítulo 11, y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Éxodo 11, versos 6 y 7. La diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Es el título de nuestro mensaje de hoy. La diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Dice, hermanos, en la Escritura, capítulo 11 del libro de Éxodo, versos 6 y 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pueden sentarse. Estos dos versículos que hemos leído son parte de la descripción que las Escrituras hacen de un evento de gran trascendencia para el pueblo de Israel, su liberación de la esclavitud egipcia. Todos nosotros conocemos bastante acerca de esta historia y sabemos, por lo que dice la Escritura, que Faraón nunca estaría dispuesto a dejar en libertad a aquel pueblo, un pueblo al que había esclavizado durante 400 años y que era su mano de obra para realizar sus grandes obras arquitectónicas. Fue precisamente el pueblo de Israel, esclavizado por Faraón, el que se encargó de poner sus manos, su fuerza, su energía, sus vidas para construir todas esas edificaciones que hicieron grande a Egipto, que era la potencia en el mundo en aquellos días. Ante la negativa de Faraón para liberar al pueblo de Israel, Dios tiene que intervenir y comienza a tratar con Faraón y con toda la nación egipcia. El trato incluyó un momento muy terrible y desesperante, lleno de angustia y de aflicción. Dios tuvo que enviar 7 plagas sobre Egipto para que finalmente aquel hombre que gobernaba la nación dejara en libertad a su pueblo. Las plagas fueron terribles, las plagas fueron aflictivas, las plagas fueron aterradoras, pero como bien hemos leído en el verso 7, el Señor hizo una promesa a su pueblo: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En otras palabras, para que sepáis que Dios hace diferencia entre el mundo y su pueblo. Esto, hermanos, era para Israel una gran bendición y un gran privilegio, porque como nos damos cuenta en el relato, si ustedes leen los versículos anteriores, aquellas plagas espantosas que afligieron a todos los egipcios nunca alcanzaron a Israel, nunca alcanzaron a su pueblo escogido. Ellos estuvieron a salvo de todas aquellas aflicciones en toda la tierra de Egipto. Todo esto gracias a que Jehová hizo diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel. Esto nos lleva a afirmar, hermanos, que Jehová hasta el día de hoy hace diferencia entre el mundo y su pueblo. Y claro, todos nosotros nos gozamos en este privilegio de que Dios haga diferencia, pero no cometamos el error de creer que porque Dios hace diferencia ya la tenemos hecha, como decimos en el lenguaje común. Lo cierto es, hermanos, que este aspecto de que Dios hace diferencia entre su pueblo y el mundo implica también la responsabilidad de que seamos diferentes. Porque ¿qué va a pasar si Dios viene a visitar esta tierra y no encuentra diferencia entre el mundo y su pueblo?
El asunto que nos plantea este pasaje, hermanos, es que ese privilegio de que Dios haga diferencia entre su pueblo y el mundo debe hacerse visible en la vida de la iglesia del Señor. Es decir, debe haber una diferencia evidente entre el mundo y el pueblo de Dios, a fin de que el Señor guarde a los que son suyos, a fin de que el Señor bendiga de una manera especial a los que son suyos. La gran pregunta es, hermanos, ¿encontrará el Señor diferencia entre unos y otros cuando visita esta tierra? ¿Le será fácil evidenciar quiénes son su pueblo y quiénes son el mundo? ¿O le será complicado y difícil? Y dirá el Señor, me parece, pero no estoy seguro. ¿Qué mirará el Señor? Obviamente, la diferencia debiera de ser evidente. ¿En qué deberíamos de ser diferentes? ¿En qué deberíamos marcar la diferencia nosotros que tenemos el privilegio de ser contados entre el pueblo de Dios? ¿De qué manera podríamos poner en evidencia que somos el pueblo de Dios? En primer lugar, hermanos, porque deberíamos de ser libres. Israel, hermanos, había sufrido la esclavitud durante 400 años. Imagínense ustedes qué largo tiempo habían vivido sometidos al dominio de Faraón. De generación en generación habían nacido esclavos, de tal manera que aquellos israelitas que nacían en aquellos tiempos ya no conocían otro mundo, ya no podían entender la vida de otra manera sino desde la esclavitud. Como esclavos estaban sometidos al dominio de sus amos, porque era la única manera de evitar que los egipcios los castigaran y los sometieran a las penas y los castigos por no hacer lo que se les mandaba. Vivían en una continua y permanente obediencia a sus amos, sin levantar la voz, sin preguntar por qué. Era algo verdaderamente doloroso. Estaban tan habituados a aquella condición servil. Imagínense hasta dónde estaban habituados a esta condición de esclavos. Ustedes recuerdan que en una ocasión Moisés encontró a un egipcio maltratando a un israelita. Moisés intervino y en vez, hermanos, de apreciar el favor de Moisés, ellos mismos lo denunciaron que había matado a un egipcio y Moisés tuvo que salir huyendo. ¿Cómo explicamos eso? Un egipcio les hacía injusticia, Moisés interviene y los defiende, y ellos, en vez de sentirse dignificados por aquel acto de Moisés, ellos mismos lo denuncian para que la ley egipcia lo persiga y lo castigue. Hasta ese punto estaba este pueblo habituado a ser esclavo. Se había entregado a aquella realidad. Ya no peleaba por salir de ahí. Se había habituado a aquella condición y no hacían ningún esfuerzo ni cruzaba por sus mentes alguna idea de que algún día iban a ser libres. Pareciera entonces, hermanos, que Israel se deleitaba en su condición de esclavos, porque si hubieran tenido algo de dignidad, pues hubieran agradecido el acto de Moisés, hubieran tomado fuerzas a partir de aquella intervención de aquel hombre y hubiera explotado en ellos alguna voluntad de llegar a ser libres algún día. Pero no fue así. Habían nacido esclavos, vivían esclavos y no consideraban salir de esa condición algún día. Esto quiere decir que ellos ya no oponían resistencia a aquella situación, a aquella condición de esclavitud. Se entregaron a ella en cuerpo y alma. No tenían esperanza de ser libres algún día. En su mente
no se cruzaba ni siquiera lejanamente la idea de la libertad. Seguramente por eso Jehová tuvo que intervenir. Fue Él quien tuvo que sacarlos a la libertad, porque en el pueblo ya no existía una voluntad de querer ser libres. Habían perdido. Si alguna vez tuvieron el deseo de ser libres, lo habían perdido. Ahora eran esclavos voluntariamente. Se habían entregado su voluntad a sus amos y no había en ellos un destello de libertad. Por eso fue Jehová quien tuvo que intervenir y Él los sacó a la libertad. El ser humano, hermanos, nace esclavo de su propia naturaleza. El rey David lo expresó de una manera magistral en el Salmo 51, verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando el salmista pronuncia estas palabras, hermanos, no está refiriéndose a una condición de pecado en su madre o en ninguna otra persona. Todo lo que él quiere decir es que desde el mismo día de su concepción ya estaba en él esa naturaleza pecaminosa. Ya estaba en él esa inclinación a hacer lo malo. Nadie puede negar la certeza de estas palabras. El niño desde que nace experimenta ciertas conductas que demuestran su inclinación natural a la rebeldía, su inclinación natural a hacer lo que no debía hacer. Nadie le enseña a un niño a encender fuego debajo de la cama. Nadie le enseña a un niño ni le invita a hacer travesuras que ponen en riesgo su propia vida o la vida de otras personas. Es que él nace aprendido en estas cosas. El niño nace aprendido a hacer el mal. Hay que enseñarle a hacer el bien. Y por eso, si ustedes se fijan, al niño desde que nace, no, eso no se hace. Al papá no se le pega, a la mamá sí, pero al papá no. Porque en él ya está inclinación a hacer lo que no está bien. Es una naturaleza que está con nosotros, que es parte de nosotros desde el pecado original. Cuando crece y después de vivir una vida en esa condición de esclavitud, se ha adaptado a ella. Y el ser humano entonces no conoce otra manera de vivir más que aquella sometida por esta naturaleza que lo inclina a hacer lo malo, por esta naturaleza que lo domina, por esta naturaleza que lo gobierna. Pierde su voluntad a manos de su Señor, a manos de su amo, a manos de esta naturaleza pecaminosa. Por eso, hermanos, cuando ustedes estudien una persona abatida por los vicios, entiendan su raíz: ha perdido su voluntad. El problema del alcohólico no es el alcohol, es que ha perdido su voluntad para decir no. Y esta voluntad no se la puede devolver nadie, solo Cristo Jesús. Porque ha perdido la voluntad que está afincada en su alma, y el alma es dominio de Dios. Esta naturaleza le hace perder al hombre todo: su dignidad, su voluntad, su disposición a vivir libre. Sin darse cuenta, cae bajo el dominio de este señor, de este amo despiadado, que lo somete y le roba todo lo bueno y todo lo digno que pueda tener en su vida. Nadie puede sacarlo de ahí. Nadie puede hacerlo libre. Nadie le puede devolver la voluntad al que la ha entregado de su propia decisión al dominio de un amo tan perverso. El único que lo puede hacer libre se llama Cristo Jesús, el gran libertador del ser humano. Nadie más lo puede hacer libre.
Por eso el Señor tiene que intervenir. Así como para sacar a Israel fue Él quien tuvo que intervenir, así también para sacar al hombre hoy de esa condición, para sacar al hombre de su propio Egipto, es Dios el que tiene que intervenir. Y Él intervino de una manera poderosa y definitiva hace 2000 años. Envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que está cautivo sea hecho libre, porque Jehová lo ungió para anunciar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están presos. Solo Él lo puede sacar, y Cristo vino para ofrecerle libertad al ser humano. Pero sorprendentemente, el ser humano hoy se comporta igual que aquel Israel del que ya hemos hablado. Cuando Moisés intervino a favor de Israel, no supieron valorar aquel gesto, no supieron valorar aquel acto, y en vez de apreciarlo, lo denunciaron y Moisés tuvo que salir huyendo. Hoy en día, el mundo no puede apreciar el gesto de Dios de enviar a su único Hijo para que muriera por toda la raza humana. El Señor viene y pelea por nosotros, y en vez de apreciar el favor de Dios en Cristo Jesús, lo despreciamos. Y no solo eso, lo matamos, lo asesinamos, diciendo que Dios no existe, que no hay Dios, que Dios es un invento de la mente humana. El mundo en el que vivimos, hermanos, demuestra cada día más la convicción de que Dios no debe ser parte de la vida del ser humano. No pueden entender, hermanos, el sacrificio que representó Jesús en la cruz del Calvario. No pueden entender que Él es el único que los puede hacer libres. Lejos de recibirlo, lejos de valorar ese favor, lejos de apreciar la cantidad de amor eterno que Dios derramó en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, lo despreciamos, lo aniquilamos y declaramos que Dios ha muerto. Es una realidad terrible. ¿Y qué nos hace caer en esa condición? El hecho de que hemos perdido la conciencia de la libertad. Por lo tanto, hermanos, el pueblo de Dios debería distinguirse por haberse emancipado de ese señorío del pecado. Debería distinguirse porque ya no se entrega voluntariamente al dominio y al control de nuestra naturaleza pecaminosa, sino todo lo contrario, nos esforzamos por vencerla y por derrotarla. Si vivieres conforme a la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El que es libre lucha, el que es libre pelea, porque aprecia su libertad, porque aprecia el favor que ha recibido de Dios en Cristo y se esfuerza por permanecer libre por todos los siglos y los siglos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, una primera diferencia es que debemos ser libres. La segunda diferencia, deberíamos pelear contra el dominio del pecado. Como ya hemos dicho antes, durante 4 siglos el pueblo de Israel se dio por vencido. En esos 400 años nosotros vemos a un pueblo escogido que se había declarado derrotado por Faraón. Se dejó someter por Faraón, pero la causa, fijémonos bien, de que ellos hayan sido sometidos por Faraón no fue el poder de Faraón, no fue la fuerza de los ejércitos de Faraón. A todos ellos los venció el Señor. La clave es que ellos se alejaron de Dios. ¿Por qué el pueblo cayó en esa condición durante tanto tiempo?
porque vivió alejado de Dios. Se les olvidó que aún en las condiciones más difíciles de su vida, aún estando esclavos en Egipto, Dios seguía siendo el mismo, seguía siendo el Todopoderoso. Dios seguía siendo su Dios y ellos eran su pueblo. Y podían venir a Él en busca de su ayuda para enfrentar aquella época tan difícil, pero no lo hicieron, se olvidaron de Dios. ¿Por qué podemos afirmar que se olvidaron de Dios? Porque en el capítulo 3 de ese mismo libro de Éxodo, en el verso 23 dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto de que se acordó de su pacto, hermanos, no significa que de repente Dios dijo: se me olvidaron estos judíos que tenía ya. En realidad es una manera de expresar que Dios volvió a retomar su pacto porque su pueblo se acordó de él. Cuando su clamor, dice, cuando el clamor del pueblo subió a la presencia de Jehová, Dios dijo: ahora sí, ustedes han vuelto a mí, yo permanezco en mi pacto y vamos a seguir adelante y ustedes van a ser libres. Cuando el pueblo se acordó de su Dios, Dios les demostró que Él es un Dios fiel. Después de tanto tiempo se acordaron finalmente de su Dios y como resultado, dice este pasaje que hemos citado, lo reconoció Dios. Dijo: este sí es mi pueblo. Aquel que me había olvidado, aquel que me había abandonado, ese no era mi pueblo, este es mi pueblo. El que hoy me reconoce, el que hoy reconoce que sin mí no puede salir de esa situación, el que hoy reconoce que solo clamándome a mí pueden salir victoriosos de esa situación tan terrible. Para ser libre, Israel no tuvo que hacer nada. En las plagas, ellos no movieron un dedo. Para salir a la libertad de Egipto, ellos no pelearon una batalla. La Escritura dice reiteradamente que Dios los sacó con brazo fuerte y mano extendida, lo cual significa que salieron por la fuerza de Dios, no por la fuerza de ellos, que estaban inutilizados por aquella condición de esclavitud en la que vivían. Dios trató con Faraón, Dios afligió al pueblo de Egipto con las plagas. Israel solo escuchaba el gemir de las multitudes ante cada situación de aflicción que se le iba presentando a través de las 7 plagas. Pero a ellos, tal como lo había dicho el Señor, ni un perro moverá su lengua contra mi pueblo. Y Él lo cumplió. Él guardó a su pueblo porque Dios es fiel. Quiere decir, hermanos, que para salir de Egipto y de la esclavitud, lo único que Israel tuvo que poner de su parte fue fe en Jehová, fe en su promesa, la convicción, la certeza, como dice Pablo, de que si Jehová había prometido que a ellos no les iba a acontecer nada, no les iba a acontecer nada. Y ellos permanecieron en esa confianza y salieron un día hacia la libertad. Tuvieron la fe suficiente. Esto demuestra que desde aquel momento ya la salvación era por fe. Por fe en la palabra de Dios. Por fe en la fidelidad de un Dios que no se equivoca, que no falla, que no sabe abandonar al pueblo que lo busca.
Ellos salieron adelante porque creyeron en la promesa de Jehová. El ser humano hoy en día también se ha olvidado de Dios. El mundo hoy en día se ha olvidado de Dios. Se ha acomodado a la esclavitud y se ha entregado a sus prisiones sin meter las manos siquiera. Ya no cree que exista esperanza para él. Y llega no solo a olvidar a Dios, sino, como ya dijimos, lo llega a matar, lo llega a asesinar, confesando con sus labios que Dios no existe. Y que si existiera, pues nadie lo puede conocer. Así que, ¿para qué lo buscamos si no se puede encontrar? Un pensamiento muy de moda en el mundo de hoy. Otros se olvidan de Dios. Y estos están en una peor condición porque hay quienes se han olvidado de Dios y creen recordarlo porque practican una religión, porque asisten regularmente a un oficio religioso, porque continuamente están en sus labios las palabras de Dios, del Señor y de Cristo. Hoy, hermanos, todo el mundo mira al cielo, pero quién sabe qué busca allá arriba. Yo veo que los deportistas cada vez que meten un gol miran hacia arriba y le hacen así. Pero quién sabe a quién se están dirigiendo, de quién están hablando o de quién creen estar hablando. Porque una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. La creencia la inventamos los hombres. La fe nace de la palabra de Dios. De manera que pronunciar el nombre de Dios no cuesta. Pero conocer a Dios es otra cosa. Para conocer a Dios hay que conocer su palabra porque Él se revela en su palabra. De manera, hermanos, que hay personas que están en una situación muy grave porque creen acordarse de Dios simplemente porque participan de actos religiosos cuando en realidad se han olvidado de Él. Quien practica una religión creyendo que la religión lo va a salvar, aún no le ha amanecido. El que cree que por lo que hace o no hace, por lo que come o no come, por lo que bebe o no bebe, por las fiestas que celebra y las que no celebra, va a ser salvo, aún vive en tinieblas, aún es esclavo. Aquel que acepta el señorío del pecado en su vida como algo normal, aquel que ya no pelea, aquel que dice con mucha casi satisfacción: hermano, todos pecamos, así que no se preocupe, sigamos pecando. Aquel que acepta el vivir una vida de pecado creyendo que vive bien, creyendo que está en paz con Dios, aún no le ha amanecido. Porque al menos aquel que aprecia el favor de la salvación en Cristo Jesús debe estar dispuesto a luchar en contra de sus debilidades pecaminosas. Nunca entregarse vencido y derrotado. Nunca convertirse en un esclavo. El Señor Jesús, hablando a judíos que habían creído en Él, les dijo allá en el Evangelio de Juan: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad hablaba? De reconocer que estamos cautivos, de reconocer que estamos hundidos en una prisión oscura en donde no tenemos la libertad de ser nosotros mismos. Aquel que piensa que sus obras religiosas le van a hacer libres, aún están en lo más oscuro de la prisión. Nadie puede hacer nada para comprar su libertad. El precio ya está pagado. Lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva. Solo Cristo hace libre.
Solo Cristo rompe las cadenas. Solo Él nos puede libertar. Él pagó el precio, el único precio que Dios acepta en pago por nuestra redención. Porque no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él es el que pagó por nosotros. Y es el único que nos puede hacer libres. Solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la gran diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios presenta batalla al pecado. No se entrega a Él sin esperanza. Se entrega a Cristo para que le acompañe en la lucha, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ante nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras imperfecciones, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que luchar en contra del pecado. Para concluir, comencemos a marcar la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Permitamos que Cristo pueda identificar claramente a sus hijos. Los identificará no porque sean perfectos y ya no pecan, sino porque luchan en contra del pecado, porque batallan y no permiten que el pecado se enseñoree de sus vidas. El Señor dijo al morir en la cruz: y el pecado nunca más se enseñoreará de vosotros. Si somos el pueblo de Dios, no podemos aceptar otro Señor que no sea Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el fin, el único que ha comprado con su sangre nuestras almas. Peleemos, hermanos, demos la batalla, porque el Señor hace diferencia entre su pueblo y el mundo. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia para que el Señor nos pueda identificar claramente y guardarnos y bendecirnos todos los días de nuestra vida. Vamos a orar.